cuando lo eligieron a él. Tomar en cuenta todo ese espectro que era muy amplio, una mayoría abrumadora de votos. Esa era una forma de gobernar, de buscar consensos, de buscar razones. A veces se daban razones y no se encontraban entendimientos. Eso es lo grave. Hubo gente obnubilada que puso el pie en la rueda o la pata en la rueda para que no pudiera andar el carro. Y no voy a contar episodios ni anécdotas porque los reservo para decirlos por escrito y con mi firma en momento oportuno. Ahora vivimos en una emergencia perpetua. Es decir, vivimos con toda la anormalidad legal imaginable. Y entonces cuando la emergencia es perpetua porque se siguen invocando normas que tenían su justificación y su razón en el momento de crisis, ocurre un poco lo que un autor italiano que a veces está de moda, Umberto Eco, dice: tanto se ha manoseado el concepto de crisis que hasta ha entrado en crisis el propio concepto de crisis. Porque claro, si todo es crisis, si todo es emergencia, si todo es anomalía, si todo lo transitorio pasa a ser permanente en su forma exagerada, obviamente ya el día que haya que utilizar un remedio no va a valer la aspirina, sino que va a haber que aplicar el bisturí. Y nadie quiere obviamente el bisturí porque todos le tenemos miedo a una operación. Todos queremos que haya realmente una solución gradual, paulatina, por la cual las enfermedades se pueden curar muchas veces cuando se las toma a tiempo y se aplican los remedios adecuados. Perón, en el Manual de Conducción Política, que es un libro muy aconsejable en su lectura, y dudo de que algunos gobernantes actuales lo hayan leído más allá de la tapa, distingue claramente el prestigio y la popularidad. Dice que la popularidad es muy fácil de obtener, sobre todo si hay recursos, si hay superávit fiscal, etc. También se puede perder. Pero el prestigio es algo mucho más valioso, porque se gana con la trayectoria. Y una vez que se gana es permanente, salvo que se cometa una locura, un desfasaje total, y la persona que tenga prestigio se desprestigie. Pero lo que importa, dice Perón en el Manual de Conducción Política, es alimentar el prestigio a través del ejemplo, a través del paradigma, de las obras, es decir, dando buen ejemplo, tendiendo la mano, buscando la relación competitiva, adversarios que pueden dialogar. No que la política sea, como querían los nazis, amigo o enemigo, y al enemigo hay que destruirlo, y al enemigo hay que ignorarlo. No, la política contemporánea, la política que ha dado resultado en las grandes democracias que crecen, que se desarrollan, están basadas en los consensos, y fundamentalmente no solo en consensos puramente vinculados con lo político, sino que abarquen lo político con mayúscula, incluyendo lo cultural, lo social, lo económico, la educación, etc. Y eso es realmente lo que nos preocupa. Falta idoneidad porque no hay trayectoria. Entonces, al no haber trayectoria, al no haber experiencia, no se toma en cuenta la doble idoneidad. La doble idoneidad es la idoneidad ético-política, por un lado, y la idoneidad técnica. Lo que ha pasado con las retenciones, obviamente, es un ejemplo de una persona que no dudo de que pueda tener idoneidad moral Lustó. No tengo ningún motivo para dudar de eso. Pero la idoneidad técnica, por falta de experiencia, por falta de trayectoria, por falta de madurez en la cosa política, hay que meterse en la cosa política, hay que meterse en el barro, hay que meterse. Es mucho más cómodo estar en el bufete, en el consultorio, en el establecimiento o emprendimiento comercial que se tenga, pero es mucho más fácil, se gana más plata, se está tranquilo, se puede viajar, etc. Pero ¿por qué cuando se critica la política y se dice que los políticos no tienen nivel, que esto, que el otro? Es culpa de los que critican, que no se meten. Se meten para criticar, pero no se han metido para jugarse. Y hay que saber que metiéndose para jugarse, siempre alguna salpicadura se liga, siempre. Es inevitable. Pero la cobardía de la pseudoclase dirigente argentina es, en definitiva, una de las razones de la gran decadencia que tenemos. Y yo celebro que un político con el cual tenemos diferencias porque es de otra orientación, pero lo aprecio mucho en lo personal, un muy buen amigo, el doctor Natale, Alberto Natale, de Rosario, en una conferencia que dio al incorporarse recientemente a una institución, señaló en el último
tramo de su discurso la diferencia entre el meterse y el no meterse. Porque el meterse da derecho no solo a la protesta, sino a que la propuesta que debe acompañar a la protesta pueda tener andamiento, pueda tener viabilidad. Y el derecho a la protesta que existe va acompañado del deber de la propuesta. Y los que critican a la política y a los políticos y a las tradiciones que se han tenido en este país son gente que protesta, no trae propuesta, y lo que tienen en el fondo es un gran egoísmo, porque prefieren esa comodidad del bienestar inmediato, material, que es respetable. Es respetable, no vamos a pretender de que todos sean políticos, pero sí podemos pretender de que si este país forma nuevas generaciones, si este país invierte en preparar a la gente, en capacitarla, etcétera, podamos retenerla, dándole oportunidades e insertándola en el quehacer político, insertándola, comprometiéndola. Eso me parece que es fundamental. Para lo cual, si después alguna pregunta me ayuda, puedo explayarme más, no quiero excederme en el tiempo. La verdadera reforma que el país necesita no es la reforma del sistema electoral, que es un tema importante, por supuesto, es un tema, ya he oído tanto hablar de que la lista sábana, de que esto, que el otro, que el pabellón cubre la mercadería, como dicen los marinos, entonces que el que figura primero lo conocen, los demás, todo eso lo conozco de memoria, y todos ustedes lo conocen. La reforma a fondo es la reforma de los partidos, pocos, fuertes, representativos, con vigor, porque acá tenemos el fenómeno de que hay representantes que no son representativos y hay representativos que no son representantes. Entonces, cuando una sociedad lleva al extremo esas dos contradicciones, se encuentra con que cualquier loco aparece de repente y puede evidentemente hacer un zafarrancho, después del cual es muy difícil volver sus cosas, como me decía un cordobés, pues lo que hay que hacer es volver las cosas a su quicio. ¿Y qué quiere decir quicio? Y salir del desquicio. Bueno, yo entendí lo que quería decir y todos ustedes entienden lo que quiere decir. También quiero señalar otro tema que hace a lo institucional y que es una modalidad que se ha impuesto y que es la forma de utilizar el poder, ya sea el atril o cualquier otra tribuna o resorte. No voy a hablar de los superpoderes, no voy a hablar de la discrecionalidad con que se maneja el presupuesto, no voy a hablar del superávit fiscal disfrazado y trucho, de la subestimación de los recursos para poder disponer libremente